Gracias le damos al Señor por estar aquí, todos. Y pues la gloria es para el Señor. En esta mañana vamos a hablar sobre el verdadero significado de la Navidad. El verdadero significado de la Navidad. Amén. Nunca vamos a hacer del tema de la Navidad una discusión teológica. A veces la gente le gusta discutir sobre eso y aprovechan el tema de la Navidad para discutir. Pero la Navidad es para encontrarnos rostro a rostro con Jesús. Amén. Esa es la Navidad. Tomemos estas semanas que nos faltan todavía para recordar lo maravilloso, lo grandioso, lo que Dios ha decidido y lo que Dios ha venido a hacer, que es encarnar y venir a vivir entre nosotros. ¿No parece algo asombroso y maravilloso? Amén. Y el primer punto que tengo es Dios con nosotros. Vamos a ver Isaías 7:14. No oré porque ya oraron, ya predicaron, así que vamos a dar una disertación de la palabra. Isaías 7:14. Amén. Busquemos en nuestras Biblias. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Y Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí lo dice, que traducido es Dios con nosotros. Una de las celebraciones más bellas es la Navidad. Yo me paseaba por mi vecindario y el año pasado no habían tantas luces como este año. Está bonito el vecindario y hay muchos pesebres y hay muchas palabras Merry Christmas y hay muchos letreros que dicen Jesús es la razón de la Navidad. Entonces yo, aleluya, gloria a Dios, porque esa es la razón, es Jesús. Y es una de las festividades más hermosas. Es hermoso ver películas, a veces vemos películas de Navidad, leer la historia del nacimiento de Jesús y disfrutar de esos detalles que hay en esa natividad. Pero hoy, ¿qué pasa? Vivimos en una sociedad que es la Navidad, ¿qué son? Santa Claus, regalos, un corre-corre, preparándonos para la Navidad y no pasa la Navidad cuando ya estamos preparándonos para el fin de año. A veces son festividades donde solo a veces estamos la festividad de la Navidad donde solamente estamos angustiados por todo y por nada. ¿Verdad? Ay, ¿quién va a venir? ¿Qué le voy a dar de regalo? ¿Qué vamos a hacer? Cuando debería ser un tiempo para meditar en la historia de la Navidad, lo que pasó. Pero se nos va el tiempo. Hay un detalle en la Navidad que es curioso. No hay un texto bíblico que diga que Jesús nació en esta época o en tal época. No hay un texto bíblico. Se forman debates que todos nosotros no debemos de caer en eso. Uno dice que nació aquí, que nació allá, que nació no sé cuándo, que celebran el 25 porque esa es una fiesta pagana. Y entonces yo me fui a mirar y resulta que esa era una fiesta que los romanos celebraban, era una fiesta al sol. Y entonces, ¿qué hizo la iglesia que estaba naciendo en esos días? Naciente. Si vamos a celebrar una luz, dijeron ellos, la iglesia del Señor, entonces vamos a celebrar la luz de Cristo. Y trataron de dejar a un lado esa fiesta que se dedicaba al sol y poner la verdadera luz, la luz de Jesús que llegó al mundo para cambiarlo todo.
No importa que digan que no sea en esta fecha. No interesa que digan que no, que están celebrando la fiesta del sol. Pero miren lo que hizo la iglesia allí naciente, los romanos, eso allá en Roma. Ellos dijeron, pues si vamos a celebrar alguna fiesta, una luz, pues vamos a celebrar la luz de Cristo. Y ahí fue cuando ellos empezaron a celebrar la Navidad ese día. Porque, ¿qué vino a hacer Jesús? La luz llegó para cambiarlo todo. Esa es la luz de Cristo. ¿Vamos bien? Amén. Aleluya. Se pegaron los papeles. Realmente, si te pones a pensar, o nos ponemos a pensar, ¿qué importa si fue un 25 de diciembre? ¿Qué importa si fue un 13 de abril? ¿Qué importa si fue el día de mi cumpleaños? ¿Qué importa si fue el 8 de octubre? ¿Qué es lo más importante aquí? Que nació Jesús. Y si Él no hubiera nacido, ¿qué hubiera pasado? Y ustedes y yo no estaríamos aquí tratando este tema como cristianos o como su pueblo. Lo importante es celebrar esta fecha y lo que representa para nosotros los creyentes. Todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, escriben de la vida de Jesús. Y ahí tenemos unos textos que nomás los quiero pasar por alto. Si Lucas 1, del 26 al 38, ahí nos habla. Vamos a mirar un poquito. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada, ¿cómo? De Galilea, llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Ahí nos está dando la historia. Y entrando el ángel en donde estaba ella, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel les dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz y se llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ¿cómo? Y aquí, hasta ahí vamos a llegar. Y en Juan 1, del 1 al 16, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quién es la luz? Cristo. ¿Por qué nació? Para darnos luz. Hubo un hombre, hasta ahí vamos a dejarlo, pero usted lo puede llevar a su casa y leerlo, porque hay muchos detalles ahí muy importantes. No estamos recordando una fecha exacta, estamos celebrando que Él nació. ¿Quién nació? Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. En la Biblia pues no hay fechas, porque
En la Biblia no hay fechas porque era lo normal en aquel entonces. Ellos así escribían. Diferente a hoy en día, que si nosotros mandamos un texto, sale con la fecha, la hora y todo. Pero en aquel día, en aquellos tiempos no era así. Por eso no encontramos que se diga una fecha exacta o el día del cual nació Jesús, un mes, un año, porque no era parte de la cultura histórica de ellos. Y pues no le ponían fecha a nada. Ellos se guiaban era por las temporadas, ¿no? Temporada de frío, temporada de lluvia, temporada de X o Y, como las estaciones, algo así. Hay que volver a hablar de que Jesús vino y que va a volver, porque eso es Navidad también. Jesús vino, nació y va a volver, y hay que volver a hablar de eso. Que no se nos diluya el tiempo en otras cosas en esa temporada de Navidad, que no se nos vaya el tiempo en otras cosas, sino que estas semanas que nos faltan, recordemos lo maravilloso de que Dios decidió encarnar y venir a vivir entre nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos. Amén. Que no se nos olvide eso a nosotros y nos vayamos en el corre-corre de todo lo que nos presenta la temporada y se nos olvida que Jesús se encarnó y se hizo como tú y yo. Hagamos un tiempo para rumiar la historia de la Navidad. ¿Qué es rumiar? Masticar. Las vacas rumian, ¿no? Masticar esa historia de la Navidad y tener un momento de adoración en nuestras reuniones, porque eso es parte de la Navidad. Si nos ponemos a ver la historia de la Navidad, está rodeada de momentos de adoración. Qué lindo, ¿cierto? Cuando llegaron los pastores y más adelante cuando llegaron los sabios de Oriente, ¿qué dijeron ellos? Ahí está, vamos a Mateo 2, 1 y 2 y Lucas 8, Lucas 2, 8 al 14. Mateo, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, mira los detalles, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, no dicen unos reyes, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Y qué dice ahí? Y hemos venido ¿a qué? A adorarle. Hemos venido a adorar. Ese es el mensaje en la Navidad. Amén. Hemos venido a adorar. Y se nos olvida eso a nosotros en Navidad. Estamos tan envueltos en todo el corre-corre que no. A veces el tiempo se nos va preparando cenas, preparando compromisos sociales, comprando regalos, limpiando la casa, haciendo un montón de cosas, etc. Incluso a veces en la misma iglesia tenemos tantas actividades y vamos corriendo de una a la otra sin detenernos a pensar que comenzó la Navidad en la ciudad de Belén. Si no nos detenemos ni siquiera a pensar, ay, ¿dónde fue que Jesús nació? Fue en la ciudad de Belén. Lucas 2, 4 al 7. Ahí dice, ¿no? Vamos a ver. Leo Marcos, Lucas. Dos, 4, 7. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David. Ahí nos está diciendo de la genealogía de David. Para ser que empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había un lugar donde no había lugar en el mesón. La llegada de los magos
la llegada de todo, aquí nos está narrando toda la historia de él, dónde fueron, dónde pasaron, lo que pasó y a dónde fue a nacer. La llegada de los magos que terminaron adorando a Jesús y los pastores escucharon el canto de los ángeles que también vinieron a adorar cuando Jesús nació. Ellos terminaron todos arrodillados en el pesebre adorando al recién nacido. Los pastores, los magos, más con el grupo de ángeles que cantaban en el cielo. Todos terminaron arrodillados ante el pesebre adorando al recién nacido. Algo que ocurre es que queremos terminar todo muy rápido porque pensamos, viene el fin de año, vienen las vacaciones y pasamos esta fecha sumamente distraídos. Y eso es lo que el mundo quiere, que nos olvidemos de que Jesús nació, de que nos olvidemos que Él vino a salvarnos, de que conozcamos la historia de la Navidad. Eso, el mundo quiere que ignoremos eso. ¿Qué nos ha llevado a estar tan distraídos de la escena de la Navidad? ¿Qué piensan? Preocupaciones, ¿cierto? ¿Cómo nosotros podemos despertar a la realidad de lo que significa Navidad? Navidad es tener un encuentro con nuestro Dios. Eso es Navidad. Tener un encuentro con Él. Nos hemos dejado influenciar por la cultura del consumo, de que nos lleve, de todo esto que viene y que nos lleva a consumir y consumir y comprar, el hacer. Eso ha tenido gran influencia en nosotros también los cristianos. Otra es que somos una cultura del aquí y el ahora. Vivimos mucho en el momento y todo tiene que ser rápido. Como cuando vamos a un restaurante de comida rápida y pasamos por la ventanilla y pedimos lo que vamos a comer y de ahí pasamos a otra cosa, ¿cierto? Y nos perdemos el significado de la Navidad. ¿Por qué? Porque andamos corriendo. Es como cuando mi esposo me invita a dar un paseo. Vamos a dar una vueltica, ¿no? Vamos a dar una vueltica por el vecino, para ver las luces. Y yo, ay, sí, pasa por mí, vamos a dar una vuelta. Mejor no me hubiera subido al carro porque me llevan las millas y yo no veo nada. Y yo voy nerviosa y yo un día saqué mi celular y mejor me puse a mirar. Y después digo, pero no está mirando nada, pues es que ya yo iba toda nerviosa en el carro. Entonces no puedo, así a veces nos pasa así, vamos a hacer esto, lo otro, pero andamos corriendo y no nos tomamos el tiempo de mirar nada de lo que está pasando, porque andamos corriendo. Hemos perdido el aprender a bajar la velocidad y mirar las cosas. Como pasa cuando llevamos los niños al parque. ¿Qué nos preguntan los niños después de que están en el parque? ¿Y qué vamos a hacer después? Así somos nosotros. Pero es lo mismo que en esta cotidianidad de la vida. ¿Qué pensamos? Hoy es Nochebuena. O, por ejemplo, nos falta pocos días para la Nochebuena. Al otro día será Navidad. ¿Y qué es lo próximo que viene? Andamos así, ¿cierto? Afanados y corriendo. Y ya no hemos pasado Navidad, no hemos pasado Nochebuena, no hemos pasado nada, ya estamos pensando en el 31. ¿Y qué vamos a hacer para el 31? ¿Quién le ha pasado eso? ¿Y qué vamos a hacer los primeros? ¿Quién le ha pasado eso? A mí, con las dos manos y los dos pies. Así que nos ha pasado eso. Pero nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, es tan diferente. Él va en cámara lenta. El Señor es un Dios que va despacio, en el sentido de muchas de las cosas. Él se toma su tiempo. Como en nuestro crecer cristiano, ¿no? Él se toma el tiempo de hacernos crecer paso a paso. Amén.
Él se toma su tiempo en esas cosas. Pero ¿qué pasa con nosotros? A veces todo queremos que sea tipo ¿qué? Microonda. Metí ahí, ya. Pero no es así. Y eso ha influenciado en cómo celebramos la Navidad. Siempre a la ligera porque vamos hacia lo próximo. O corramos porque vamos hacia lo próximo. Sin bajar la velocidad y disfrutar que el Señor nos ha permitido celebrar algo maravilloso, que es la Navidad. Detengámonos. Tomemos tiempo para reflexionar con la Biblia y en familia adoremos. Juguemos, riamos, pasemos bien, celebremos a Jesús viniendo a nuestras vidas. Ese es lo importante, porque desde el Génesis hasta el nacimiento de Jesús, todo apunta a Él. Y eso es lo que vamos a ver, la narrativa bíblica, ahorita vamos a verla. Hay tipos que son sombra, son recordatorios, son imágenes que nos llevan hacia la Navidad. Desde Génesis a Apocalipsis. Es decir, nosotros estamos viviendo lo que nuestros antiguos profetas no vivieron. Ellos profetizaron, pero ellos no vieron lo que nosotros sí podemos ver, el nacimiento de Jesús. La narrativa bíblica. Hablemos de esa narrativa bíblica desde Génesis hasta el nacimiento de Jesús. Es como un hilo que vamos a encontrar en el transcurso del que vamos leyendo. ¿Y cuál es ese hilo? Ese hilo es que Él ha estado desde el principio. ¿Se acuerdan del huerto, de la historia del huerto del Edén? ¿Para qué fue creado? Fue creado por Dios para simplemente habitar con sus criaturas, para habitar con nosotros. Y cuando avanzamos, ¿qué pasa? Entra el pecado y sabemos que todo lo hermoso se vino abajo del Edén. Eso en la Biblia fueron 2 capítulos, por decirlo de una forma, ¿no? En el 3er capítulo de Génesis llega el pecado y Adán y Eva son ¿qué? Expulsados de allí, del huerto. Ya no podían estar en aquel lugar. Y aparece la primera promesa de salvación. Génesis ¿qué? 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? Vamos a hacer la narrativa bíblica no pierdan el hilo, no vayan a perder el hilo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que pecaron, Él nunca los dejó, porque Dios nunca nos deja. Y avanzamos en la historia y nos encontramos a Moisés, que Dios usa este gran hombre para sacar a su pueblo que sufría. Y Dios, ¿qué pasa cuando ellos están sufriendo? En las clases de escuela dominical estamos enseñando. Ellos clamaban, ¿y qué pasaba? Ellos clamaban y Dios, así pasó cuando en el tiempo de Moisés. Ellos clamaron y Jehová, Dios los escuchó. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca los había dejado. ¿Van siguiendo la secuencia? Dios nunca los dejó. Y avanzamos en la historia y nos lleva al desierto. ¿Y qué les dice? Construyan ese tabernáculo. ¿Para qué? Porque yo deseo habitar entre ustedes. Yo anhelo estar con ustedes ahí en ese tabernáculo. Y seguimos avanzando y encontramos el templo que Salomón construye, tan majestuoso. ¿Y qué sucede? La presencia de Dios viene ahí otra vez. Él estaba allí con ellos. Ese es el tema. Dios ha estado con nosotros
todo el tiempo. Pero como decía Pastor Gaby, a veces no nos damos cuenta que Él está ahí, porque andamos corriendo, ¿cierto? El pueblo va al exilio, pero Dios no los abandona. Aún estando lejos de Él y habiendo un cúmulo de profecías que aún iba a estar con ellos, Dios no los dejó, siguió estando con ellos. Dios decía: yo no los voy a dejar, porque mi pueblo va a regresar a mi lado, me van a buscar. Así que no importa donde usted se quiera esconder y donde se quiera meter en esta Navidad, Dios está esperando que usted regrese, porque Él siempre quiere estar con nosotros. Viene un segundo templo que se construye. No fue tan majestuoso como el primero, pero ¿qué sigue pasando? Dios sigue estando con ellos. Vienen los 400 años de silencio. No hay profecía, no hay algo antagónico. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba allí. Y llegamos hasta Belén. Vamos rapidito, ya estamos en la ciudad de Belén. Llegamos a Belén. Pero ¿qué es lo que dice ahí? Va a nacer un niño, que ya lo leímos en Isaías 7:14 y Mateo 1:23. Y le pondrás por nombre Emanuel, que significa, ¿qué? Dios con nosotros. Lo están viendo que desde Génesis Dios ha estado con nosotros. Por eso le pusieron el nombre a Jesús, Emanuel, porque es Dios con nosotros. Ya vimos esas citas de Isaías 7:14 y Mateo 1:23. O sea, que la promesa hecha en Génesis 3:15 se cumple, y porque Él viene para rescatarnos y para hacer de nosotros sus hijos. Amén. ¿Cómo comienza el libro de Mateo? En el capítulo 1. ¿Cómo comienza? Hablando de la genealogía de Jesús. Hablando de Emanuel, Dios con nosotros. ¿Y cómo termina el libro de Mateo? Mateo fue escrito para los judíos, acuérdense. ¿Cómo termina el libro de Mateo? En los versículos 28-20. Y bautizando, sí, Mateo 28, 20, a ver si. Dice: y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros, ¿qué? Todos los días hasta el fin. El plan de Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo voy a regresar. Y si vamos al Apocalipsis, ¿qué dice? Que vamos a estar habitando con Él. Incluso dice que no hace falta de un templo, porque Dios mismo es el templo y está habitando a través de los suyos. El plan de Dios no ha cambiado, porque cuántas veces nos hemos visto tentados a creer que estamos solos. Muchas veces, ¿cierto? Pero no estamos solos. Qué bueno que nosotros recordemos como creyentes que somos su pueblo, que nunca estamos solos. Aunque no haya nadie a nuestro alrededor, Dios nunca nos ha dejado. Él dijo: siempre estaré con ustedes. El sacrificio de los judíos del cordero, de poner su sangre en las puertas, que hizo que la muerte pasara y la salvación llegara. ¿Cómo nos conecta con Jesús? Vamos haciendo historia, narrando lo que pasó. ¿Qué dice la Biblia? Que sin derramamiento, Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces, en aquella noche,
La sangre del cordero era la salvación de aquellas familias judías, en medio de la cual iba a suceder la muerte de los primogénitos. Ellos iban a quedar cubiertos por la sangre ¿qué? De ese cordero que pintaron en los dinteles de las puertas. Pero sabemos que cuando Dios lo enseña esto a través de la ley de Moisés, el único problema era que tenían que repetirlo cada año, ese sacrificio, porque no era suficiente. Entonces, cuando viene Cristo, el Cordero perfecto, como dijo Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Es hermoso, porque todo lo que vemos en Éxodo como una sombra, iba a suceder después. Era necesario el derramamiento de sangre acá, según la ley, pero no era suficiente. Pero llega Cristo, que nace en Belén de Judea, en un pesebre, y ya tenemos el derramamiento de sangre perfecto, después en su muerte, que es suficiente no solo para un día o para una generación, sino para todos los que vendrán. Ya no hay más sacrificios, es suficiente, consumado es. Amén. ¿Vieron toda la historia que Jesús está desde Génesis hasta Apocalipsis? Pero nosotros solamente nos dedicamos a cierta parte de la historia y se nos olvida que Él está con nosotros, porque por eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Conclusión, ya vamos a terminar. Siempre pensamos en un pesebre como si fuera hecho de madera, heno, pero leí un detalle, que el pesebre específicamente se usaba para un cordero que en algún momento iba a ser crucificado. Otra vez, siempre pensamos en un pesebre como si fuera hecho de madera, heno, pero leí un detalle, que el pesebre específicamente se usaba para el cordero que en algún momento iba a ser sacrificado. Hasta donde nació Jesús, nos estaba enseñando quién era Él. Amén. ¿Lo cogieron? Hasta donde nació Jesús, nos está enseñando quién era Él, que Él era el Cordero que iba a dar la vida por nosotros. Todos hemos pecado y por eso necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos ese Cordero inmolado. Uno de los peligros que tenemos nosotros los creyentes es que se nos vuelve familiar el relato y perdemos el asombro de la Navidad. Y más cuando hemos nacido en iglesias cristianas. Yo nací en una iglesia cristiana. Mi esposo, hijo de pastor, también nació en una iglesia cristiana. Y hemos oído el relato de la Navidad quizás desde el primer día de nuestra vida. Hemos escuchado el relato de la Navidad contado, cantado, en dramas, en libros, en imágenes, en películas, y ya se nos vuelve hasta rutina. De tantas maneras lo hemos oído que aún perdemos el asombro de la Navidad. Perdemos el asombro ante lo que Dios hizo. No fue fácil dejar a su Hijo unigénito y mandarlo a morir por nosotros. Pero nosotros, ¿qué nos pasa? Perdemos ese asombro. Tú y yo somos débiles, humanos, con tantas fallas. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Decidió venir a caminar donde nosotros caminamos. Decidió hacer nacer su Hijo en un pesebre para que fuera como nosotros. Eso se nos olvida a nosotros. Ay, sí, nació y viene Santa Claus y vienen los regalos y todas esas cosas. Y se nos olvida que Dios decidió caminar por donde nosotros caminamos. Que decidió vivir con nuestras limitaciones en un cuerpo humano que se cansa, que tiene hambre.
Todo eso se nos olvida. Él fue 100% hombre, pero también fue 100% divino. Ese es el mensaje de la Navidad. Celebramos, entonces, al recorrer toda esta historia, que la recorrí yo y lloré mucho cuando estaba haciendo este mensaje. Fue como decirme a mí misma, no puedo perder el asombro de la Navidad. No podemos perder el asombro de la Navidad ante lo que Dios ha hecho. Simplemente, ¿por qué? Por un amor incondicional. Porque nadie de los que estamos aquí merecíamos todo lo que Dios ha hecho. Pero lo hizo simplemente porque nos ama incondicionalmente para salvarnos y rescatarnos y darnos vida eterna. Amén. Celebrar cómo cambió nuestras vidas con el nacimiento de Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es lo que debemos celebrar. Cómo cambió mi vida, cómo cambiamos nosotros por el nacimiento de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. La verdad es que la Navidad tiene un significado profundo, pero nosotros a veces se nos olvida todo eso. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque no lo sabemos de memoria. Porque de tal manera que, como Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ese es el mensaje de la Navidad. Ese. Jesús nació para que podamos tener una relación con Dios que se había roto y gozar con Él de una vida eterna. Cristo nos ama y Él quiere transformar nuestra vida. Su nombre, Emmanuel, describe su naturaleza y misión. Dios hecho carne habitando entre nosotros. Y lo más importante es que a través de toda la historia que acabamos de ver, desde Génesis, la conté saltando, Dios nunca nos ha dejado solos, porque Él quiere habitar con nosotros. Amén. Dios nunca nos ha dejado solos, aunque cometamos las peores de las cosas, Él siempre ha estado ahí. Adoremos, porque el Mesías ha nacido en Navidad. Jesús es, leémoslo, ¿es de risas en inglés? Amén. Jesús es la razón de esta temporada. No son los regalos, no es la comida, no es Santa Claus, no es todo lo que vemos por ahí. Es Jesús. Esa es la verdadera razón de esta fiesta. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Adoremos porque Emmanuel está con nosotros. Amén. ¿Lo cogieron todo? Amén. Vamos a adorar. Aleluya. Gracias, Señor, te damos. Te damos, Señor, por esta noche, por este día, Señor, que estamos todos aquí para celebrar tu nacimiento, Jesús. Jesús, Emmanuel, la razón de esta temporada. Emmanuel, Dios con nosotros. Te hiciste como nosotros para rescatarnos, para entendernos, Señor. Gracias te damos, Señor, por entender y el significado de esta temporada, Jesús. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén.